Entonces ahora continuando el tema de alcanos, vamos a ver el mecanismo de la halogenación de alcanos. Hemos dicho que tiene la combustión y la halogenación nos lleva a aprender a conocer el primer mecanismo de reacción que vamos a estudiar, que sería la sustitución por radicales libres. Entonces, ahora vamos a aprender lo que es un mecanismo, cómo va un mecanismo y espero que ustedes estén muy atentos. Entonces, la sustitución por radicales libres para la halogenación nos dice cómo va a obtenerse un halogénuro de alquilo y un halogénuro de hidrógeno. Entonces, la reacción general de esta halogenación es la siguiente. Tenemos el alcano, ya saben que es el radical alquilo, más el halógeno, que puede ser solamente o bromo o cloro, nada más, ni yodo ni flúor. Y bajo las condiciones de luz ultravioleta, que son las que necesita el sistema para poder generar los radicales libres y que se dé la reacción. El resultado va a ser un halogenuro de alquilo más un halogenuro de hidrógeno. Ahora, esto no es una reacción donde yo hago intercambio de valencias. Ustedes tienen que entender que es un mecanismo que va por etapas, que sufre cierto tipo de rupturas y también se forman enlaces siguiendo una ruta, un camino. A eso llamamos mecanismo de reacción. Es muy importante que esta parte ustedes la consideren porque aquí se dan las condiciones que debe tener una reacción para que se lleve a cabo y obtengamos los productos esperados. Vamos a ver otras reacciones en las cuales el mismo juego de reactivos nos dan diferentes resultados utilizando ciertas condiciones. Entonces, por favor, nunca se olviden de colocar esto, no pueden olvidarse. Si no colocan esto, quiere decir que no va a haber reacción. Es sumamente importante, vital. Entonces, una de las cosas importantes en un mecanismo de reacción es esta parte. A veces es la temperatura, a veces es la concentración de los solventes, el tipo de solvente, la presión, el catalizador, en fin, cada una de las reacciones tiene sus condiciones. A veces cuando tenemos doble flecha de ida y de vuelta, tenemos que hacer una reacción en equilibrio y nosotros debemos de considerar eso. Entonces, cuando ustedes tengan que dar un examen y cuando tengan que resolver ejercicios, ustedes tienen que considerar todos los detalles de una reacción. Entonces, esta reacción que estamos estudiando ahora, la halogenación, es también una reacción en cadena. Quiere decir que vamos a darle un empujoncito y se va a desarrollar ya por sí misma la reacción. Paso tras paso para llegar al producto. Es como la analogía que yo hago con el juego del dominó, que hay personas que arman una serie de escenografías y de escenarios como si fuera un pueblo donde tiene puentes, tiene luces, tiene carreteras, tiene jardines, tiene fuentes, en fin, y todo está hecho con fichitas de dominó. Y lo que hace el artista es dar un empujoncito a una primera fichita de dominó y van cayendo todas las fichitas de dominó que ha hecho, que a veces son hasta cientos de miles, que seguramente en meses arman eso, y tiene que ser la energía exacta para que no se tranque toda la cadena de dominós o que no sea tan fuerte para que destruya la cadena de dominós. Entonces debe dar exactamente la energía suficiente. En esta reacción nosotros debemos darle la energía suficiente para que se lleve a cabo la reacción. Y esto lo hace la luz ultravioleta. Entonces nosotros debemos darle luz ultravioleta, una longitud de onda exacta, una cantidad de energía exacta para que ocurra la iniciación de la reacción. Esta reacción se llama en cadena y tiene 3 pasos. Que el primer paso es el paso de la iniciación. Vamos a iniciar la reacción. ¿Cómo vamos a iniciar la reacción? Entonces en nuestro sistema tenemos el halógeno, que puede ser cloro o puede ser bromo. Este halógeno le vamos a hacer una ruptura homolítica, ¿no?
utilizando alta energía, que es la luz ultravioleta. Ustedes saben que es energética, bien energética la luz ultravioleta, contrariamente a la luz infrarroja, que es más bien suave, y esto ya han debido ver ustedes en química inorgánica. Entonces, hacemos la ruptura homolítica y tenemos dos radicales libres. Aquí tenemos el halógeno, uno de los átomos, con su electrón desapareado, y el otro halógeno con su electrón desapareado. A estos hemos dicho que se los llama radicales libres, altamente energéticos. Ya esto, ustedes en las anteriores clases saben cómo se forma. Es una ruptura homolítica. Entonces, el primer paso de este mecanismo es la iniciación de la reacción. Estamos empujando la primera fichita. Una vez que hemos iniciado la reacción, ya disponemos de un radical libre. Y este radical libre por sí mismo va a buscar a alguien con quien chocarse. Y lo que hacemos es esa idea, ¿no? Tenemos un reactor donde están ahí todos los reactivos y están chocándose, se están moviendo, y va a haber choques efectivos y va a haber choques que no son efectivos, y nosotros asumimos que en todo esto vamos a tener los choques efectivos que nos van a producir cierto tipo de productos. Entonces, al segundo paso se llama propagación, es decir, el desarrollo mismo de la reacción. Entonces tenemos un radical libre. Fíjense que no hay ni una carga, por favor. Estamos con radicales libres, que son especies que no tienen carga, pero sí un electrón desapareado por lo menos. Entonces tenemos el radical libre halógeno, y va a chocarse, se encuentra con un alcano, con el alcano que estamos halogenando. Entonces, este choca con el hidrógeno del alcano y se rompe de forma también homolítica. Se genera, por lo tanto, el halogénuro de hidrógeno, que está en la reacción general, pero queda un radical alquilo libre. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces ya hemos obtenido el primer producto. Ahora, ese radical alquilo no se queda quieto, sigue la reacción, sigue corriendo, va y sigue buscando con quién chocar, y se va a chocar con otra molécula de halógeno, porque como están chocándose y rompiéndose, chocándose, va a haber en algún momento también una molécula de un halógeno que está como molécula. Entonces, este radical alquilo va a chocar contra esa molécula de halógeno, va a romper homolíticamente la molécula del halógeno y se va a formar el halogénuro de alquilo, que es el primer producto principal. Es decir, estamos halogenando ya al alcano, y va a quedar un radical libre del halógeno. Ahora, ¿qué va a hacer este halógeno? Este halógeno va a ir a chocar con un alcano, va a formar el halogénuro de alquilo, el radical alquilo va a chocar con un halógeno, va a formar el halogénuro de alquilo y va a dejar el radical halógeno, que nuevamente va a hacer eso. Entonces, este proceso es un ciclo, donde se desarrolla toda la reacción, y esto se repite muchas veces. Eso hay que colocar en el mecanismo. No solamente son dos cosas, sino que eso se repite esto y esto da vueltas, hasta que nosotros decidamos que se acabe la reacción, o hasta que ya no haya energía o no haya más reactivo, en fin, y se va a terminar la reacción. Fíjense que aquí no hemos puesto ya nada, ya no necesitamos la luz ultravioleta, porque ya tenemos los radicales libres. Entonces ellos por sí mismos, por eso se llama una reacción en cadena, por sí mismos ya van reaccionando y van obteniendo los productos que estamos buscando. Si se fijan en la reacción general, obteníamos un halogénuro de alquilo más un halogénuro de hidrógeno. No es ácido clorhídrico o ácido bromídrico, porque este es un sistema que no tiene agua, cuidado. No es un ácido, es un halogénuro de hidrógeno y es un gas. Entonces, una vez que ya hemos logrado hacer un buen rendimiento, etc., tenemos el tercer paso, que es la finalización de la reacción. Y la finalización de la reacción es una reacción en la que de algún modo nosotros o el mismo sistema va a cerrar la reacción. Entonces va a quedar algo, muy poco, poquísimo, una traza de radicales libres halógenos, que van a formar de alguna manera una molécula de el halógeno, ¿ya? Y
Además, también vamos a encontrar poco, muy poco, radicales libres al kilo que van a formar un alcano un poco más grande. Y ahí se acaba la reacción. Entonces son tres pasos. La iniciación, donde nosotros con luz ultravioleta producimos el primer radical libre de halógeno. La propagación que la estamos viendo ahora, donde se desarrolla la reacción y tenemos los productos principales de la reacción. Y la finalización, donde cerramos la reacción, la acabamos. Y tenemos nuestra reacción ya completa y tenemos halogenado al alcano. Ahora, en estas reacciones nunca va a haber un 100% de rendimiento. Las reacciones de química orgánica normalmente tienen reacciones acopladas, productos secundarios, como aquí estamos viendo, ¿no? Tenemos algo del halógeno y también vamos a generar un alcano que va a ser el doble del alcano que hemos utilizado, ¿no? Pero eso en cantidades muy pequeñas. Por eso se purifican los productos que obtenemos en las síntesis orgánicas, porque siempre van a haber estas cosas extras, ¿no? Ahí secundarias, cosas que interfieren, impurezas que las llamamos. Entonces, vamos a tener el producto principal, que es el alcano halogenado, el halógeno de hidrógeno y otras cosas más. Entonces, cuando ustedes hagan el laboratorio de orgánica 1, entonces van a ver cómo van a purificar esto. Entonces, los rendimientos no son normalmente elevados. Hay algunas reacciones que son elevadas en su rendimiento, pero hay otras que son bajísimas. Y hay que cuidar mucho eso. Por eso, en química orgánica 1 laboratorio, ustedes aprenden a purificar, a separar, a tener de algún modo las mezclas separadas y purificadas. Entonces, este es el mecanismo de halogenación por radicales libres. Ahora vamos a hacer ejemplos y vamos a ver ya los detalles, ¿no? que ocurren con estas cosas. Fíjense que aquí no hay intercambio de valencias, no es más, no es más, menos. Aquí no hay ni una sola carga. Bueno, ahora vamos a hacer dos ejemplos de halogenación para dos tipos diferentes de alcanos. Vamos a comenzar con el más sencillo, que es el metano. Entonces el ejemplo dice, escribir el mecanismo de la cloración del metano. Entonces, metano más cloro, y utilizamos la luz ultravioleta, nunca hay que olvidarse de esto, y nuestro producto es el cloruro de metilo, es decir, el metano halogenado más cloruro de hidrógeno. Ya saben que ese no es un sistema acuoso, por lo tanto ese es un gas, no es el ácido clorhídrico, es cloruro de hidrógeno. Entonces, el mecanismo que hemos aprendido hace un ratito lo vamos a aplicar ahora. Entonces tiene el primer paso, la iniciación. Entonces ya aquí ya no tenemos X, ya tenemos el halógeno. Como nos han dicho que es cloración, entonces debo tener el cloro. El cloro con la luz ultravioleta se rompe osmolíticamente y tenemos los dos radicales libres cloro. Esa es la iniciación de la reacción. Entonces, el primer paso completado. Pasamos al segundo, propagación. Entonces, en este caso tenemos el cloro radical que en el sistema va a ir a reaccionar con el metano, con una molécula de metano que se encuentra y choca con uno de los hidrógenos, se rompe homolíticamente y tenemos el cloruro de hidrógeno que da el radical libre metilo. Luego tenemos el radical libre metilo más una molécula de cloro que está formándose y rompiéndose todo el tiempo en el sistema, y lo que hace es chocar este radical metilo con la molécula de cloro, rompe homolíticamente el enlace cloro-cloro y se forma el cloruro de metilo más un radical libre cloro. Fíjense que aquí ya tenemos los dos productos que están en la reacción general, el cloruro de hidrógeno y el cloruro de metilo. Entonces hemos dicho que este es un ciclo, ¿cierto? Ahora este cloro va a volver a chocar con un metano, va a formar el cloruro, y este ciclo se repite muchas veces. Que tampoco se olviden de colocar esto cuando hagan el mecanismo. Entonces ya estamos obteniendo los productos de la cloración del metano. Y para terminar la reacción, lo único que nos queda es completarla, cerrarla de alguna manera para que no queden radicales libres de ningún tipo sueltos.
Como es una reacción que se ha desarrollado de forma normal, asumimos, entonces queda muy poco cloro radical y muy pocos metilos radicales. Entonces, lo que queda, muy poco. Cloro radical más cloro radical forman una molécula de cloro y un metilo radical que se choca con otro metilo radical forma un alcano más grande, en este caso el etano, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de la reacción de la cloración del metano. Ahora, si se les da aquí etano, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Solo que ya no es metano, ya es etano. Ahora vamos a hacer ya un poquito más complejo para que eso también quede claro. El otro ejemplo es este ya, que tiene dos tipos diferentes de carbono. Tenemos ahora el ejemplo, escribir el mecanismo de la bromación del propano. Entonces tenemos el propano, tenemos el bromo, la luz ultravioleta, y aquí tenemos dos posibles productos, por eso he puesto IO. Tenemos el 2-bromopropano, si es que se formarían radicales libres en el carbono secundario, y el 1-bromopropano, si se formarían radicales libres en el carbono 1 o primario, más el bromuro de hidrógeno. No vamos a igualar nunca las ecuaciones, en muy pocas oportunidades vamos a hacer esto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos como productos principales ambos, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la iniciación de la reacción, ya la saben ustedes, tenemos la molécula de bromo y mediante una ruptura homolítica, gracias a la luz ultravioleta, generamos dos radicales libres bromo. Viene la propagación y ahora es cuando nosotros, en el segundo paso, tenemos al bromo que va a atacar y se va a atacar a la molécula del propano y va a tratar de obtener un radical libre de forma rápida, en gran cantidad y que sea un buen radical libre. Entonces tiene dos opciones. Puede atacar a los carbonos de la punta, que aquí sería, no importa cualquiera, es carbono 1, el primario, o puede atacar a un carbono secundario. Si ataca al carbono primario, vamos a obtener un radical primario. Si ataca al carbono del centro o carbono 2, vamos a obtener un radical secundario. Entonces, las primeras clases hemos determinado que los radicales libres más estables, que se forman más rápido, de mayor cantidad, son los radicales libres terciarios. Luego se forman con menor digamos, cantidad, pero se forman los radicales libres secundarios. Luego, con mayor lentitud y en menor cantidad, se forman los radicales libres primarios y finalmente el metilo. Entonces, en este caso, teniendo carbonos primarios y un carbono secundario, el bromo va a buscar al carbono que le va a dar va a generar un radical libre más estable y en mayor cantidad. ¿Cuál va a ser este? Entonces va a ser el secundario. Ya no lo vamos a tomar en cuenta al primario, porque de lejos lo va a ganar. Entonces el bromo va a ir y se va a chocar directamente con el hidrógeno del carbono secundario, del carbono 2. Se rompe homolíticamente y formamos el bromuro de hidrógeno y el radical libre que es isopropilo o 2-propilo, ¿no? Entonces por eso está aquí con su puntito el propilo. Ya no ponemos acá, ya no sacamos del carbono 1. Ojo, por eso hemos definido carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Hemos definido radicales libres, hemos definido las estabilidades, etcétera, de los radicales libres. Entonces, directamente aquí, lo que va a hacer el bromo es atacar al carbono secundario o carbono 2 en este caso. Ahora, si tenemos una molécula más grande, más sustituida, ustedes tienen que ver que se forme el radical libre más estable. Y sabemos que el más estable va a ser el terciario, luego el secundario, el primario y finalmente el metilo. Eso tienen que ustedes saber ya, no es a cualquier carbono, a cualquier hidrógeno que va a ir a sacar de la molécula
halógeno, por favor. Esto deben tener mucho cuidado, porque si hacen una mala interpretación del mecanismo, va a estar mal todo, aunque hagan iniciación, propagación y finalización. Entonces chocamos y tenemos al radical libre isopropilo. El radical isopropilo reacciona con una molécula de bromo, nuevamente hace una ruptura homolítica y tenemos el 2-bromopropano. El 2-bromopropano. Entonces la reacción general va a ser propano más bromo mediante la luz ultravioleta. Vamos a tener el 2-bromopropano más bromuro de hidrógeno. Esto se hace varias veces, por eso es la propagación. Y la finalización, nuevamente tenemos dos radicales libres de bromo y que forma la molécula de bromo, ya saben, en muy poca cantidad. Y tenemos además el isopropilo, el radical isopropilo, que con otro radical isopropilo podrían formar el 2,3-dimetilbutano, alqueno más grande. Ahora, que se haya formado el 1-bromopropano, probablemente se forma, pero igual en cantidades muy pequeñas y no vale la pena decir y escribir un mecanismo para el 1-bromopropano. No, ¿por qué? Porque el radical libre secundario es mucho mejor que el radical libre primario y va a estar en muchísima más cantidad y no amerita que se tome en cuenta este otro producto. ¿Qué puede haber? Puede haber, pero esto ya no entra en el mecanismo propiamente. Entonces, cuando ustedes tengan que responder la pregunta, escribir el producto de la bromación del propano. Entonces, propano más bromo, luz ultravioleta, 2-bromopropano más bromuro de hidrógeno. Done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best.